Bueno, buenas tardes. Hoy, con motivo del proyecto de investigación de Cálculo 2 de la Institución Universitaria Envigado, vamos a hablar sobre el trabajo modelos matemáticos en epidemiología, enfoques y alcances, para así entender algunas características importantes sobre el modelado matemático de enfermedades infecciosas, entendiendo así algunas aplicaciones de las matemáticas y la construcción de modelos matemáticos como herramientas para comprender procesos complejos en epidemiología. Para esto tengo el honor de darle la bienvenida a la mesa a Jorge Velasco Hernández. Él es investigador titular en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y también líder académico e investigador de matemáticas aplicadas en procesos epidemiológicos. Jorge, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, Angie, a tus órdenes. Bueno, pues para comenzar, cabe mencionar que las matemáticas sirven en sí para, entre muchas otras cosas, para modelar situaciones en el área de la epidemiología y las ciencias biológicas. También cabe agregar que el lenguaje matemático, por su naturaleza libre de ambigüedades, permite esclarecer funcionamientos y relaciones causales entre los componentes que determinarían la evolución de un fenómeno dado. A propósito, para este tema, a mí me gustaría entender, como para tener una idea de tu percepción en esta área, ¿por qué son importantes para usted los modelos matemáticos en el ámbito de la teoría epidemiológica? Bueno, los modelos matemáticos son dos cosas, o pueden ser dos cosas. Pueden ser un lenguaje o pueden ser una herramienta con todas las mezclas intermedias que puede haber. Los modelos matemáticos tienen una larga tradición en la ciencia y en particular en la biología, pues no tienen la misma intensidad que podemos encontrar en la física, pero los modelos matemáticos han estado involucrados en el descubrimiento biológico desde hace muchos siglos. Uno de los primeros ejemplos del uso de pensamiento cuantitativo en biología es ya en la época de la llamada Revolución Científica, los trabajos de William Harvey sobre la circulación de la sangre. Hace una cuenta aritmética muy básica en términos de volumen de sangre que se requeriría para poder mantener el cuerpo funcionando, y la necesidad de que la sangre no desaparece, ni se absorbe, ni se disipa, sino que realmente está dando vueltas en el cuerpo para mantener un volumen constante. Ese razonamiento es un razonamiento muy sencillo, aritmético, pero data de la misma época que datan los trabajos de Galileo o un poco después de Newton, etc. Entonces, los modelos matemáticos son una forma de ver el mundo. Constituyen una síntesis de marcos de referencia, de marcos observacionales, en un lenguaje muy particular, que es el lenguaje de las matemáticas. En biología, los modelos matemáticos son como un microscopio, nada más que de naturaleza metodológica. Los microscopios, para hacer la analogía biológica más completa, pues hay de muchos tipos, como tú sabes. Hay microscopios ópticos, microscopios electrónicos, microscopios de contraste de fases, y microscopios, hay una variedad inmensa de microscopios. Y los biólogos aprenden a usar esos microscopios. No puedes usar cualquier microscopio en cualquier cosa. Hay microscopios especializados. ¿Y para qué te sirven? Para ver más allá, para ver estructuras que no podrías ver así al puro ojo desnudo, digamos. Entonces, la matemática también es así, es como un microscopio, pero hay muchos tipos de microscopio. Hay el microscopio del cálculo, el microscopio de la probabilidad, el microscopio de la inteligencia artificial, el microscopio de la computación, el microscopio de la herramienta matemática que quieras. Y lo que hacen estos microscopios es ampliar tu horizonte de conocimiento para ver más allá. Y como los microscopios, para usar matemáticas hay que conocer las matemáticas y hay que saber qué tipo de matemáticas pueden aplicarse
para ver cierto tipo de objetos conceptuales en este caso. Y al igual que en microscopio, en biología, no todo requiere de un microscopio. Hay cosas que no necesitan estudiarse con microscopios. Igual con las matemáticas. En biología, no todo requiere de matemáticas. Los modelos matemáticos son estas herramientas metodológicas que nos permiten ver más allá, que tienen una capacidad, pues, evidentemente usados por el ser humano para encontrar y descubrir fenómenos, comportamientos, causas en los fenómenos complejos biológicos, pero el objetivo no es matematizar la biología. La biología es una ciencia que tiene una historia independiente, rica, muy importante. Ahorita es muy, digamos, es una opinión, pero realmente es una opinión compartida, de que la física, así como la física fue la ciencia de frontera a principios del siglo XX, ahora es la biología. Y tiene un fuerte componente cuantitativo, nos está dando las vacunas que tenemos ahora, pero el uso de los modelos matemáticos en la biología es de características completamente distintas de las que es en la física. En la física, un modelo matemático te describe realmente la física. Hablar de soluciones de ecuaciones de onda o de ecuaciones de calor, te hablan de la física detrás. En matemáticas eso es muy raro. Entonces, esta es como una posible respuesta a tu pregunta. Sí, sí, entiendo. Y también como hablando de varios términos, así generales, ¿qué es para usted la epidemiología matemática? Bueno, la epidemiología es otra de esas áreas muy antiguas. Desde el principio ha habido médicos, la historia de la medicina es un área fascinante de estudiar, pero al mismo tiempo que ha habido médicos, ha habido una preocupación muy importante es sobre qué genera que no solamente una persona se enferme, sino que de repente muchas personas se enfermen. Tenemos ejemplos de pandemias, de epidemias muy fuertes de peste bubónica, de tifo, desde tiempos antiguos. Y desde ese momento, desde entonces, los médicos han tratado de entender qué es lo que genera que de repente mucha gente se enferme, qué es lo que genera que sectores de poblaciones sean más afectados por la misma enfermedad, porque hay enfermedades que le pegan parejo a todo mundo, no distinguen si son ricos o son pobres. Este tipo de preguntas han existido desde que la humanidad es humanidad, desde que los seres humanos se dieron cuenta, comenzaron a entender que había estas disrupciones en la naturaleza de la salud humana y que generaban enfermedades, muerte, sufrimiento. Entonces, la epidemiología es el estudio esencialmente de la transmisión de enfermedades infecciosas en una población humana. Ahora hay una epidemiología más general, porque hay epidemias ahora de alcohol, de uso de drogas y de muchas otras cosas. Pero inicialmente la raíz está en entender esta naturaleza social de las enfermedades. No nada más te afectan a ti o a mí como persona, sino que se transmiten. Y tienen diferentes mecanismos de transmisión. Hay enfermedades como el cáncer de mama, por ejemplo, en las mujeres, que tiene un fuerte componente genético. Hay enfermedades como el COVID, donde evidentemente es transmisión por aerosol y contacto. Y hay enfermedades que son transmitidas por mosquitos, por lombrices, por cantidad de cosas, pero se transmiten de alguna manera. Y la epidemiología es el estudio de estos fenómenos. La epidemiología matemática, que es una cosa relativamente nueva, aunque Daniel Bernoulli, uno de los últimos hombres universales que hubo, competidor de Leonhard Euler, se peleó con Leonhard Euler, etc. Ganó, creo que un premio menos que Leonhard Euler, y Euler es de los que más ha ganado premios en la historia de esa época. Era un hombre muy capaz, y él fue el primero que hizo un modelo sobre la variolación, es decir, en los inicios de la vacunación, pero fue un modelo más que naturaleza más actuarial, es decir, cuántos años de vida se ahorran si variolas la gente, si les pones el bacilo en la piel y lo que ahora llamamos vacunación. Y desde entonces, esto fue en 1650, una cosa así,
pero realmente la epidemiología matemática tomó un nuevo brío con el uso de modelos matemáticos, con Ronald Ross, la malaria, con el paludismo, en donde utilizó un modelo matemático para explicar que para erradicar la enfermedad no era necesario acabar con todos los mosquitos, sino nada más con un cierto número de mosquitos, bajarlos de un cierto umbral. Si los bajamos de ese umbral, ya no hay transmisión. Después, eso fue por ahí 1912, 1915. Después la epidemiología se desarrolló de manera muy lenta en la epidemiología matemática, usando modelos. Después vino en los 70s problemas de enfermedades de transmisión venérea, enfermedades venéreas como gonorrea, sífilis, y ahí hubo un éxito relativo de los modelos matemáticos porque ayudaron a entender que para controlar una enfermedad como la gonorrea, que es una enfermedad de naturaleza sexual, bastaba entender cómo estaba subdividida la población humana y solamente atacar o vacunar o tratar a aquellas personas que forman parte de los grupos más activos. Esto fue en 75, 76, y después vino la epidemia del SIDA. Ahí fue donde realmente la epidemiología matemática despegó como área reconocida de la biología matemática. Y evidentemente ahora con el COVID está pasando de ser un área académica dedicada a trabajar en algunos aspectos de ecología, o centrada en aspectos, una rama, digamos, de la ecología matemática, de la ecología teórica, y de la salud pública, ahora resulta ser que es además estratégica. Y muchos países van a comenzar a tener grupos de epidemiólogos cuantitativos, matemáticos, salud pública, equipos multidisciplinarios para atacarla. Entonces, la epidemiología matemática es una forma de hacer epidemiología usando métodos cuantitativos. Sí. Y ahora que mencionas eso, pues personalmente yo jamás pensé que fuera a haber una pandemia a nivel global como la que estamos viviendo ahora, y ha dejado muchas enseñanzas. Yo he notado que mucha gente ha cambiado la percepción que tiene de muchas cosas con esto de la pandemia, y particularmente se ha hecho que se muestre más la importancia del estudio de enfermedades infecciosas. Usted como investigador, pues como, ¿qué ha visto? ¿Qué oportunidades y retos ha notado que han surgido con respecto a la investigación científica en este ámbito? Bueno, hay muchos, hay aspectos que cubren esencialmente. Yo me especializo en aplicación de matemáticas, así que voy a hablar de ese tema. Hay muchas áreas, pero en particular hay una que me parece fascinante, que es el estudio de la filodinámica y de la epidemiología basada en estudios de filogenias. Este virus llega en una época en donde, así como podemos hacer como humanidad vacunas de RNA mensajero, que es realmente un avance tecnológico impresionante en la elaboración de vacunas, así también, precisamente con las mismas herramientas, muchas de las mismas herramientas, podemos ya comenzar a secuenciar los diferentes linajes de los virus, podemos comenzar a encontrar sus relaciones filogenéticas y podemos comenzar a hacer dinámica y genética poblacional de los linajes. Y podemos comenzar a observar la evolución del virus en tiempo real, cómo van cambiando, dónde producen mutaciones, dónde hay mutaciones que importan, qué mutaciones cambian la transmisibilidad o la capacidad de responder ante una vacuna, etcétera, etcétera. Y con esta cantidad de información se puede hacer ahora epidemiología. Es decir, uno puede comenzar a utilizar esta información genómica para explicar el resurgimiento o el brotes epidémicos, afectaciones en poblaciones particulares, etcétera. Ahorita, hace, ¿qué será? 15 días o quizás un poquito más, en Canadá, en la provincia de Ontario, hicieron un modelo en septiembre e incorporaron información filodinámica y incorporaron información, acoplaron el modelo epidemiológico con un modelo de genética poblacional. Y predijeron en septiembre
cuando apenas empezaba la cepa, la inglesa, creo que es la que está en Ontario, a crecer, predijeron que iba a haber un brote hace como un mes y que el brote iba a estar dominado por esta cepa. Ante los fracasos de los modelos matemáticos de este tipo en la mayor parte del mundo, pocos le hicieron caso. Ahora que han estado revisando los datos y comparando con el modelo, le pegaron muy bien. Es una historia de éxito. Y es una historia de éxito porque, no sé, uno de los problemas que hubo en la epidemia, aquí en México en particular, fue muy vergonzoso. La gente que estuvo involucrada en el primer modelo que se hizo era gente sin experiencia en epidemiología. Eran excelentes matemáticos, son excelentes matemáticos, pero lo vieron como un problema matemático, con un problema de estimación de parámetros, de problema inverso, de ajuste de curvas, de modelos a datos. Y ese fue el gran error, porque no es un problema matemático, no es un problema inverso, no es un problema de estimación de parámetros, es un problema de epidemiología. ¿Y eso qué significa? Pues que estamos hablando de un virus que evoluciona, en una población hospedera que evoluciona, que involucra diferentes escalas. La escala evolutiva del virus es tan rápida como la escala de cambio en la conducta humana. Y para poder realmente construir un modelo matemático que nos sirva para el objetivo que uno quiera, necesitamos incorporar esta incertidumbre natural en la elaboración de los modelos y en las posibles proyecciones que se puedan obtener de ellos. Entonces, me parece que a las nuevas generaciones el trabajo multidisciplinario en problemas como este de la filodinámica y la epidemiología, que son realmente multiescala, ¿no? Es un mismo modelo atacado, pero desde las escalas de cambio de evolución viral, de mutaciones, de cómo el virus invade el cuerpo, que es otra escala, la escala de los órganos del cuerpo, cómo invade los pulmones, cómo invade el cerebro, cómo invade los riñones, cómo esa enfermedad en un individuo se refleja a nivel poblacional, cómo la conducta humana afecta la relación patógeno-hospedero y cómo podemos hacer para tratar de dar soluciones médicas de salud pública para pues, acabar con esta epidemia. Entonces, esos problemas multiescala presentan retos tanto de naturaleza biológica como de naturaleza matemática. Y son realmente una nueva forma de ver las matemáticas, porque ya no son nada más las matemáticas clásicas de ecuaciones diferenciales, parciales, ordinarias, integrales, probabilidad. Ahora hay que integrar inteligencia artificial, computación, filodinámica, bioinformática. Es una cosa realmente fascinante lo que ha abierto. Ya estaba antes, pero esta epidemia simplemente lo puso al descubierto la necesidad de tener cuadros de jóvenes trabajando en esto para la próxima epidemia, que si las cosas siguen como van, en 5 años tenemos otra. Sí, lo que comentas del error de verlo como algo meramente matemático y no epidemiológico, epidemiológico fue un error que cometieron muchos países. De hecho, aquí en Colombia también sí ocurrió, y se pudieron haber hecho estimaciones mucho más precisas si se hubieran tenido en cuenta otros factores aparte de los meramente numéricos. Sí. Por ejemplo, fíjate, ahora en muchos lados del mundo, aquí en México, esas personas que estuvieron involucradas en estos primeros modelos, pues no eran epidemiólogos, no eran de salud pública, eran matemáticos, físicos, ingenieros, que son expertos muy buenos en esto de estimar parámetros y tuvieron mucho éxito. Al principio, seguramente en Colombia también pasó, en entrevistas en televisión, en radio, entrevistas en el periódico, reportajes, se hicieron como estrellas de cine. Sí, más que todos los estadísticos que... ¿Sí? Y en algunos países, como aquí en México, muy rápido se cayó porque las predicciones no pasaron allá de un mes, pero en otros países duraron hasta por ahí de septiembre.
Pero algo que hay en común de esta situación es que, como platicamos hace rato, pues no eran gente que con conocimiento en el área. No hicieron grupos multidisciplinarios que hubieran podido complementar pues, la idea de epidemiología, sino que no eran gente de epidemiología. Y entonces se equivocaron en un aspecto muy importante, que es la conducta humana. Y ahora dicen, no, es que no tomamos en cuenta la conducta humana, los eventos de superpropagación, es que esas cosas son nuevas y no sé qué. Pues no es cierto. El modelo de Kermack-McKendrick, en el artículo original de 1927, habla de que este modelo supone que la conducta humana no cambia. La conducta humana en epidemiología se conoce desde el origen del área. Sabemos que cómo se comporta la gente tiene mucho que ver con la epidemia. Y los eventos de superpropagación, esta regla de que un poquito número de gente es el que genera el mayor número de infecciones, es algo que ya se conocía también, pero que surgió a la luz de manera muy evidente con la primera epidemia de SARS, el SARS-CoV-1, que pasó en 2001. Y el primer artículo teórico sobre superdispersión, ya caracterizando cómo se puede aproximar el número reproductivo básico y su distribución para dar cuenta de este tipo de problemas, se publicó en 2005. Y aquellos que están trabajando en epidemiología matemática, pues estos son resultados clásicos, tienen 15 años al menos de estar en la bibliografía, en las referencias, en el ambiente. Pero cuando llega gente nueva que no conoce del área, que lo que ve, que están las ecuaciones de Kermack-McKendrick, que están en los libros de texto, que realmente es re fácil, para alguien que sabe matemáticas es muy fácil incorporarle y ponerle compartimientos, poner los parámetros y después tienes los datos, pues se los ajustas y estimas los parámetros, pues era como pan comido. Y pues lástima, porque no era pan comido. Muchas de estas personas están ya otra vez fuera del área, muchas después de recibir aplausos y entrevistas y tener una muy corta vida de superestrella, después fueron denostados en la televisión, los mismos medios que los habían subido, y ahora pues regresaron a su quehacer y no quieren saber nada de este problema. Entonces, eso es lo que pasó. Y como científicos, los que hacemos epidemiología matemática, también tenemos responsabilidad, no solamente ellos. Yo tengo la convicción que todos actuamos de buena fe, queríamos ayudar y pues nos aventamos. Lo que esta pandemia demostró es que tenemos que estar organizados, porque si nada más te avientas, pues las cosas no salen. Y la responsabilidad de aquellos que hacemos esto es organizarlos, y no estábamos organizados, también en nuestra culpa. Cuando llegó la epidemia, los que tomaron la batuta fueron los que brincaron a los modelos, y muchos de los expertos en epidemiología no pintaron hasta 3 o 4 meses después, cuando la cosa comenzó a ponerse muy fea. Ahorita ya es muy diferente, ahorita la gente experta es la que está haciendo los modelos, la que está asesorando, la que está en los foros de televisión y en entrevistas y están aconsejando, etcétera. Cambió. Afortunadamente la comunidad reaccionó y dijo, a ver, vamos a realmente a agarrar el toro por los cuentos, pero nos agarró en curva. Así decimos aquí en México, no sé en Colombia, pero nos agarró mal parados y nos metieron gol. Y todos actuamos bien, es como un equipo de fútbol. No estábamos bien organizados, no teníamos nuestra defensa bien organizada y pues nos agarraron así. Entonces, pero creo que eso ya se resolvió y eso es una lección de la epidemia. Sí, sí, en eso tienes mucha razón. Y ahora que mencionaste el modelo de Kermack-McKendrick, pues en otrora se tenía la creencia de que para que se acabara un brote epidémico, como lo mencionaste ahorita, debía agotarse el número de personas susceptibles a dicha enfermedad o se debía disminuir la virulencia de la gente infecciosa, y se tenían como todas estas creencias que son, pues que ahora suenan como un poco arcaicas. ¿Cómo aportaron realmente Kermack-McKendrick a la erradicación de esa visión? Bueno, Kermack-McKendrick, creo que Kermack era médico y McKendrick era químico, no eran matemáticos. Kermack, que es un médico, aprendió matemáticas de manera autodidacta. Y
porque a los médicos, en esa época era el Imperio Británico, los mandaban a todo el imperio, y entonces andaban en los lugares más inhóspitos que puede haber, pero se ponían a estudiar. Y este se dedicó a estudiar, creo que estaba en Burundi, algo así, y estudió matemáticas. Y entonces comenzó la epidemia de peste bubónica en la India, principios de 1900, y lo mandaron allá de médico, y entonces se puso a estudiar este fenómeno de crecimiento epidémico y observó que la curva de crecimiento epidémico era esta típica campanita. Para la peste bubónica de esa época sí fue una campanita, los datos muestran que subió, bajó, y lo que hizo fue tratar de entender por qué. ¿Por qué? ¿Por qué acababa la epidemia? En aquella época se pensaba que, acuérdate que en esa época estábamos muy cerca de la teoría de la evolución de Darwin, que fue por ahí finales de los 60 del siglo anterior. Todavía estaba trabajando en la síntesis darwiniana, los trabajos de Haldane, de Fisher, de todos estos grandes que integraron la genética mendeliana con la genética darwiniana y el nuevo pensamiento genético. Apenas estaba conjuntando, y mucha gente decía que las epidemias se acababan, los médicos, porque los virus comenzaban a evolucionar con los seres humanos y se hacían menos letales. Y esa era la pregunta que se hacían los médicos, ¿es verdad esto o no es? Y este modelo un poco fue respuesta a eso, y lo que mostró Kerman y McKendrick es que realmente lo que tú señalaste es lo que pasa, que para que una epidemia se agote, lo único que hace falta es que el número de susceptibles baje abajo de cierto umbral, y entonces ya no hay suficiente leña, digamos, para el virus, y ¡bum!, se acaba. Entonces, al final de la epidemia, siempre queda gente que nunca se enfermó, pero no porque era inmune, ni resistente, ni estaba bien comido, no, es un hecho puramente poblacional. Un virus, para transmitirse, ese es el número reproductivo, necesita gente. Hay virus que necesitan mucha gente, hay virus que necesitan poquita gente. Pero si bajas la población que se puede enfermar abajo de ese umbral que el virus requiere, no hay transmisión. Ese es el principio de la vacunación, de la inmunidad de rebaño, ¿verdad? No tengo que vacunar a todos, basta vacunar una fracción de la población. ¿Por qué? Porque las epidemias solamente pegan cuando la población umbral de gente que se puede infectar está por arriba del umbral. Entonces, si lo bajas, pues ya lo hiciste. Entonces, si vacunas al 80% de la gente, solamente queda el 20% de la gente sin enfermarse, el virus no pega. Aunque esas gentes no las hayas vacunado. Ese es el principio, ese es el legado de Kerman McKendrick. El problema de Kerman McKendrick es que se quiso utilizar para una epidemia que no se iba a comportar como una campanita. Muchos de los primeros intentos en varios países, en nuestros países en particular, se hicieron como otra vez, se concibió el problema como un problema inverso de ajuste de curvas. Lo que se hizo fue ver que los modelos ajustaran la epidemia de España, la epidemia de Italia, la epidemia de Wuhan, y todas esas epidemias eran campanitas. ¿Pero por qué eran campanitas? Porque las medidas de contención fueron extremadamente fuertes y estrictas. Fueron encerramientos en donde si salías de la calle, dependiendo del país, o te metían a la cárcel o te cobraban una multa que ibas a quedar endeudado por bastantes días si salías. En cambio, en nuestros países se impusieron medidas de mitigación, pero no fueron tan estrictas. Si yo salía a la calle, a nadie le importaba, la policía no me iba a detener, y pues no, realmente no hubo esta cosa estricta de encerramiento, y por lo tanto, que tu modelo ajustara las curvas de Italia, España y Wuhan, pues lo podía ajustar muy bien, pero eso no significaba que lo iba a ajustar en una curva que jamás iba a acostarse, a bajar. Entonces, ese es el tipo de problemas que tenemos cuando los modelos son hipótesis del mundo, ¿no? O sea, hipótesis sobre cómo funcionan los fenómenos, pero los fenómenos evolucionan, los fenómenos cambian. Entonces siempre hay que tener presente eso, que
el modelo que sirve para una cosa no necesariamente va a servir para otra, sobre todo en problemas biológicos. Sí, sí, pues de la versatilidad del virus y de, pues que realmente no se tenían en cuenta como aspectos externos que también podían afectar a la pandemia. Pues, sin embargo, pues, cabe resaltar que lo que mencionas es cierto, las medidas de cuarentena sirvieron muchísimo en todas partes del mundo y eso no se le puede negar a nadie. Ahora mencionaste un término que a mí me llamó bastante la atención y es lo del número reproductivo. Por lo que tengo entendido, el número reproductivo básico es altamente variable. Y con eso a mí me surgen dos preguntas. La primera sería, ¿cuáles son los aspectos ambientales, sociales o matemáticos que hacen que tenga esa naturaleza versátil? Y la segunda sería, ¿cuáles son las limitaciones inherentes en el número reproductivo, pues sabiendo que es variable? Bueno, el número reproductivo es un promedio. El número reproductivo nos indica el número de contagios que una persona enferma va a tener en una población donde no hay inmunidad. Eso es el número reproductivo. Durante el tiempo en que transmite. Esa es la definición clásica del número reproductivo. El punto aquí es el tiempo en que transmite. ¿Cuál es el tiempo en que transmite un virus? Dijimos que es un promedio, es decir, en una persona es una cosa, en otra persona es otra cosa, en otra persona es otra cosa, y el promedio es el que te da el número reproductivo. Pero eso inmediatamente te hace pensar que si es un promedio, es la esperanza matemática de una distribución. Es decir, el número reproductivo tiene una distribución. Si decimos que el número reproductivo de un virus es 2, eso significa que hay gente, que hay casos donde es 1.5, 1.2, 1.8, 1.9, 2.4, 3, pero de tal manera que la distribución tiene promedio 2. Entonces hay una distribución. Esa es una cosa. La otra cosa es que las epidemias son fenómenos sociales. Entonces, el número reproductivo realmente no es propiedad de personas. O sea, yo, por ejemplo, el virus que yo pudiera tener, supongamos que tiene esta capacidad infecciosa de que yo infecto a 2. O sea, el número reproductivo es 2. Y es normal, es el promedio. Pero ¿qué tal si me voy a una fiesta? En donde estamos encerrados, 50 personas bailando. Mi 2 no va a ser 2, va a ser más de 2, porque estamos en un lugar cerrado, todo el mundo estamos platicando, para poder oír, para poder platicar tenemos que gritarnos porque la música está muy fuerte, entonces hay muchísima transmisión. Entonces, ese 2, ese humilde 2, pues no va a ser 2, ahora va a ser, ¿qué? ¿5? ¿10? ¿15? Entonces, el problema de la superdispersión son la conducta social, ¿no? El cierto lugar hace que haya eventos en donde el número de gente es tal que ese promedio pues se dispara y tienes más del promedio de contagios. Entonces, esa es la naturaleza poblacional del número reproductivo. Pero hay otro aspecto muy importante, que es el tiempo durante el que es infeccioso. Ese tiempo se llama el tiempo generacional. El tiempo generacional es el tiempo que ocurre entre que el infector se infecta y el infectado se infecta. Ese es el tiempo generacional. Entonces, obviamente, en una epidemia tú lo que haces es, alguien se enferma, vas con él, determinas el tiempo en que se infectó, buscas a sus contactos, ves a aquellos que se hayan enfermado, determinas el tiempo en que ese se infectó y tienes tu tiempo generacional. Agarras otro caso y tienes otro tiempo generacional. Agarras otro caso, entonces tienes una distribución de tiempos generacionales.
esa distribución de tiempos generacionales es una integral que depende de la edad de la infección. Es decir, fíjate, vamos a ver, si yo estoy enfermo, cada uno de nosotros, a nivel poblacional, no vamos a hablar a nivel nosotros, a nivel poblacional, la cohorte a la que pertenezco, cohorte significa que somos individuos que nos enfermamos el mismo día, digamos, ¿no? Entonces, el perfil de infecciosidad que tenemos es que cuando nos acabamos de infectar, somos poco infecciosos, ¿no? Y tenemos un máximo de infección después de cierto número de idas, es decir, cuando pasan, en el caso del COVID, del coronavirus, pasan 6 días, es cuando más los eventos de infección ocurren con más frecuencia. En general, yo infecto a otro en los primeros 6 días, ¿no? Entonces, y después de que alcanza esta promedio, vuelve a bajar, y te forma una distribución. La integral de esa distribución sobre todas las edades de infección es el número reproductivo. Esa es la definición del número reproductivo. Ahora, el problema que tenemos con los números reproductivos es que sobre todo ahora con los modelos Kerman-McKendrick, los modelos de Kerman-McKendrick tienen una suposición escondida respecto a cuál es el tiempo generacional. El tiempo generacional en los modelos de Kerman-McKendrick generalmente o es el tiempo de recuperación, el tiempo que tardo en recuperarme después de que me enfermo, que es un número que puede variar entre 10 y 20 y tantos días, o quizás más. Y si consideras el periodo de incubación, a eso le tienes que sumar el periodo de incubación, que son como 5 o 6 días. Entonces, el tiempo generacional en el modelo Kerman-McKendrick, en promedio, son 14 días, o si le sumas el de incubación, son como 20 días. Ese es el tiempo generacional implícito en las hipótesis del modelo. Sin embargo, el tiempo generacional del coronavirus son 6 días. Es decir, que el número reproductivo que te resulta de hacer las cuentas en un modelo Kerman-McKendrick para el coronavirus te triplica o cuadruplica el tiempo durante el cual puedes infectar. Y al principio de la epidemia, muchos de estos modelos dieron números reproductivos muy altos y reales. Sobreestimaron la epidemia y una vez que sobreestimas el crecimiento de la epidemia, pues evidentemente no estimas bien el efecto de lo que llamaban aquí en México aplanar la curva. Entonces, tu aplanamiento va a ser más de lo que realmente fue, porque como tú calculaste que el número reproductivo era altísimo, el crecimiento de la epidemia iba a ser brutal. Entonces, cuando observas los datos y están tan aplastados, dices, no, es que estuvo fabuloso, tuvimos mucho éxito. Realmente el número reproductivo es más bajito, la curva no creció tanto y la reducción que sí hubo fue menor de la que se pedía, etcétera. Eso dependió del país, pero el número reproductivo tiene estas características. Mucha gente, sobre todo los matemáticos, asocian el número reproductivo con los modelos Kerman-McKendrick. Y eso está mal. Para algunas enfermedades, como la influenza, la estimación del tiempo generacional que sale de los modelos Kerman-McKendrick es bastante más apegada al tiempo generacional que surge de estudiar el virus directamente. Entonces, las estimaciones del número reproductivo, por ejemplo, para influenza, usando el Kerman-McKendrick, son bastante cercanas a las que obtienes de estimar el número reproductivo calculando los tiempos de generación. Pero en COVID, no. Entonces, esas son las cosas que para la gente que trabaja en epidemiología son cosas como que sí, para la gente de matemáticas que no sabía de esta cosa resultaron una sorpresa muy desagradable cuando comenzaron a salir resultados, cuando la realidad comenzó pues a mostrarse, ¿no? Entonces el número reproductivo es este número muy importante, pero que hay que estudiarlo, hay que entenderlo primero en su concepción original, básica, y después darse cuenta que el Kerman-McKendrick es un modelo
que impone hipótesis sobre características del número reproductivo. Sí, ese punto donde las estimaciones matemáticas dejan de acercarse a la realidad es cuando se empiezan a poner nerviosos los matemáticos y se dan cuenta de que se Pero eso se necesita... resuelve trabajando en equipo. Sí, Pero si con no trabajas en epidemiólogos. equipo, pues entonces ya estuvo, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí, así es. Y en tu proyecto tú mencionabas el estado endémico. ¿Cuándo se dice que una epidemia llegó a un estado endémico que a su vez está en un punto de equilibrio estable? ¿Eso qué, pues, qué trascendencia tiene? ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que hay muchas epidemias que no se acaban, ¿verdad? Ahorita, seguramente en Colombia, aquí en México, en Estados Unidos, en todos lados es, oye, ¿cuándo va a terminar la epidemia? Pues la realidad es que muy posiblemente no termine nunca, porque el virus va a quedar circulando en la población humana y va a tener una dinámica muy probablemente parecida a la de la influenza, que regresa cada año. Un estado endémico es aquel en donde el virus siempre está presente en la población. Un estado epidémico es donde ese estado natural del virus, donde hay siempre cierto número de gente enferma, comienza a incrementarse, entonces tienes un brote, ¿no? Entonces tienes periodos epidémicos y interepidémicos. Y tienes a los estados endémicos que se refieren a estados en donde el número de casos es bajo y permanece constante. Ese es el estado endémico. Entonces, esos estados son muy importantes porque están asociados, primero hablan acerca de la efectividad de las medidas de control. Tú quieres que ese estado endémico, si lo tienes que tener, sea lo más bajo posible. Y también te da una medida comparativa porque al estar ahí colocado, tú sabes que, y viendo el patrón endémico de varios años, tú comienzas a vigilar a tu población y cuando comienzas a ver que el número de casos suben sobre el promedio de varios años, dices, cuidado, alarma, está empezando a subir el número de casos, posible epidemia. Y una vez que se rebasa un cierto umbral, declaras una epidemia. Eso es lo que hacen los epidemiólogos en todo el mundo. Eso se llaman los canales endémicos. Y esa es una herramienta clásica de vigilancia epidemiológica. Entonces, el endemismo es muy común. El problema de esta enfermedad es que pues, sí se va a necesitar vacunar la gente a cada rato, ¿no? Cada año mínimo. Y ahora que mencionas lo de las vacunas, pues pongamos ahora en el contexto actual, ¿cómo se diseña un programa de vacunación eficiente, pues como en estos contextos, en estas pandemias? Los programas de vacunación eficiente dependen de tu objetivo. Lo eficiente va a depender de tu objetivo. ¿Qué quieres lograr? En esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud y muchos países se pusieron de acuerdo para disminuir la mortalidad. Y disminuir la mortalidad significaba vacunar a la gente mayor de 75, 65, 60 años, dependiendo del país. Ese es el objetivo. Otro posible objetivo hubiera sido detener la transmisión, disminuir la transmisión. Entonces, la mayor parte de la transmisión ocurre en personas jóvenes, entre los 20 y los 50 años. Y ese podría ser otro objetivo. El problema es que si tú pues en el primer objetivo, si tú reduces la mortalidad, vas a reducir la mortalidad fundamentalmente en la clase de edad de mayor edad, ¿verdad? De los mayores. Pero la transmisión va a seguir en la población joven. Y algunos de esos van a morir, pero van a ser mucho menos que los otros. En el otro caso, si tú priorizas disminuir transmisión, vas a reducir la transmisión, pero la mortalidad va a tardar mucho en bajar, porque tiene que disminuirse la transmisión. Una vez que se disminuye la transmisión, pues menos personas grandes se contagian y baja.
pero obviamente va a haber un retardo. Y entonces lo que se decidió era que era mejor disminuir mortalidad que disminuir infección. Y esa fue la decisión que se tomó, y es una decisión que se tomó también usando modelos matemáticos, por supuesto que sí. A nosotros nos invitaron, hubo una convocatoria mundial de la Organización Mundial de la Salud, donde se consultaron a equipos de modelación de todo el mundo, y de ahí sacaron el modelo que mejor les convenía para hacer. Entonces a nosotros nos invitaron a presentar los modelos, y a mucha gente del mundo, y al final el equipo técnico decidió por un cierto tipo de modelos que satisfacían cierto tipo de condiciones, y esos fueron los que se implementaron. Y el objetivo fue ese, ¿no? Entonces, y considerando todos esos aspectos de eficacia y cosas así, ¿no? Pero entonces, ¿qué quieres hacer? Esas son decisiones de naturaleza en salud pública, que bueno, así son. Sí, pues disminuir la mortalidad fue como la prioridad, y por ahora parece que está yendo bien. ¿Sí? Y hay muchos países que ya están, pues que ya están muy avanzados en eso de vacunar a gran parte de la población mayor, y me parece que están haciendo un buen progreso en ese ámbito. Sí, sí, aquí en México yo creo que para mediados de mayo va a estar vacunada un alto porcentaje, con las 2 dosis, un alto porcentaje de la población mayor de 60 años. El problema es que vamos muy lento. Entonces, ¿y por qué vamos lento? Porque están surgiendo estas variantes, variants of concern, que se llaman las variantes de preocupación, los virales, que tienen alta transmisión. Entonces, si no vacunamos rápido a la población completa, estos virus pueden pegar, y entonces vamos a tener otro brote. Sí, eso de que no se esté vacunando lo suficientemente rápido ha pasado mucho en gran parte de Latinoamérica, y es preocupante, pues como que lleguen otras variantes y... Sí, pero no tenemos vacuna. La realidad es que las vacunas las acapararon los ricos, los países ricos. Entonces no hay vacunas. Sí. Y hay problemas pues más políticos y sociales que también afectan en gran parte, bueno, yo lo digo desde el punto de vista de Latinoamérica, que también ha afectado en gran parte como la corrupción y muchas cosas que no se le dicen al público desde los altos mandos, pero... Sí, aquí en México ha sido inusual, porque aquí el gobierno optó por un control férreo de las vacunas. Y eso ha evitado en un país como México, que no somos precisamente el más famoso por poco corruptos, la corrupción es un problema en el país, pero en las vacunas no ha habido, porque el gobierno tomó control férreo de su distribución. Por ejemplo, aquí yo vivo en Querétaro, cuando llegó la primera carga de vacunas, no les avisaron. Les llamaron por teléfono cuando ya iba a despegar el avión de la Ciudad de México para llegar a Querétaro, que es un vuelo de 20 minutos. Entonces, les dijeron, tienen que estar ahí. Ya antes les habían dicho que necesitaban, que debían tener el equipo listo, las camionetas, camiones, tal, y todo está coordinado por el ejército. Entonces, les avisaron que venía el avión, ahí, a esa hora, que era un viernes en la tarde, se pusieron a llamar a la gente, juntaron el convoy y llegaron al aeropuerto cuando estaban descargando las vacunas, se asignaron las vacunas y al día siguiente empezaron a vacunar. Entonces aquí en México, los casos en donde familias de políticos o de influyentes se han vacunado es muy, muy raro, muy poquitos casos, contados por este control. En otros países decidieron distribuir las vacunas a las universidades, y lo que generaron fue un mercado negro de vacunas. Aquí en México hay mercado negro de vacunas, pero no es el normal, digamos. Es gente vival que está falsificando vacunas, que está engañando a la gente. Pero vacunas en el mercado negro, buenas vacunas en el mercado negro, muy poquito, afortunadamente. Pero se debe a este
control férreo de las vacunas. Tiene su lado bueno, que es este, pero también su lado malo, pues el gobierno dice vamos a vacunar a tal grupo, a tal otro, y esos son los que se vacunan. Y hay grupos, por ejemplo, aquí los médicos de práctica privada no han vacunado a todos, porque el gobierno decidió que solamente un cierto grupo de médicos privados podía recibir la vacuna. Todos los del sector público la recibieron, pero de los privados solamente un segmento. Y eso es una decisión de naturaleza política, económica. Y como es tan rígido, no hay manera de dialogar. Así es. El lado bueno es que no hemos tenido corrupción en esto de las vacunas, a diferencia de lo que pasó en Perú, el escándalo esto de la universidad y no sé cuántas cosas, que realmente es penoso. Pero, pues es lo que pasa. Entonces, dependiendo de la estrategia de cada país, es lo que ha pasado. Así es. Bueno, Angie, me tengo que retirar. Tengo 5 minutos, si quieres, para concluir. Sí, yo igual ya me había quedado sin preguntas, pero bueno, pues como por hacer una conclusión, es muy evidente que la matemática y la epidemiología realmente tienen un papel crucial en todo lo que tiene que ver con la situación que se está viviendo actualmente, la pandemia mundial, y los modelos matemáticos en la epidemiología bien llevados pueden tener pueden tener como repercusiones muy positivas a nivel global si se contacta de manera efectiva a las personas que realmente saben manejar estos temas. Bueno, señor Velasco, la verdad, muchas gracias por venir, muchas gracias por permitirme este espacio. Pues muchas gracias a ti, Angie. Esperemos que sigas estudiando y hagas tu posgrado y estudies biología matemática. Así será. Muchas gracias. Voy a cortar la grabación aquí. Sale pues sí.